Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Augusto Mesa Díaz, soy el Procurador Delegado para Descentralización y Entidades Territoriales. Desde la Procuraduría General de la Nación me encargo de coordinar las acciones orientadas a fortalecer a las entidades territoriales y hacerles vigilancia y control. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, doctor Mesa. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un sistema unitario descentralizado y un Estado federal? Bueno, esa discusión Colombia la dio muy profundamente a raíz de la Constitución de 1886 y posteriormente la Constitución de 1991. La diferencia fundamental está en la capacidad de autonomía plena que tienen las entidades territoriales o no. Colombia quiso migrar a un modelo intermedio en el que se da supuestamente una descentralización por servicios, en el que se tiene en cuenta algún nivel de autonomía política, algún nivel de autonomía administrativa, algún nivel de autonomía financiera. Esas modelos de organización estatal podría decirse que sui generis en Colombia. No existe una autonomía plena al estilo federal como en Estados Unidos o como en otros países. Existe una dependencia, llamémosla así, o una coordinación más estricta en el modelo descentralizado que tenemos en Colombia. El modelo federado permite autonomía plena de las entidades que deciden asociarse o confederarse, con normas al estilo ley de las leyes estatales, o leyes regionales, o leyes provinciales. Aquí en Colombia eso no se da. Aquí es un único cuerpo legislativo, un único cuerpo judicial, y digamos la autonomía está limitada a la capacidad que tienen de alguna capacidad plena o parcial, mejor, para administrar unos servicios. Por eso se llama de descentralización por servicios, como inicialmente se concibió en el esfuerzo que se hizo en 1986 con el acto legislativo de ese año. Pero la diferencia fundamental, para ir concluyendo la pregunta, darle una respuesta concreta, está en la plena autonomía que tienen cada una de las regiones que deciden asociarse o confederarse. Colombia vivió la experiencia del modelo federal en la Constitución de 1863 con los Estados Unidos de Colombia, la Confederación Neogranadina de la época. La experiencia fue traumática en un país en plena construcción, en pleno proceso de maduración, en la que incluso se dieron guerras internas entre unos estados contra otros, y hubo guerras entre los países federados o los estados federados contra el nivel central. Tuvimos otra experiencia anterior de modelos federados, que fue en la llamada Patria Boba, es decir, el periodo comprendido entre 1810 hasta la Reconquista Española en 1817. Entonces, los dos grandes momentos que tuvimos de modelos federados fueron traumáticos. En efecto, experiencia interesante políticamente hablando, porque construimos unas constituciones autónomas federadas muy interesantes. Verbigracia, la constitución que en su momento expidió el Estado Soberano de Santander en 1814-15, que eran constituciones perfectas desde el punto de vista de desarrollo de derechos, plenitud de derechos de los ciudadanos. Tuvimos la Constitución de 1863 catalogada como la Constitución para ángeles, en la que se mostraba el pleno desarrollo de los derechos, que apenas vinimos nosotros a consagrar posteriormente la Constitución del 91. Es decir, fueron experiencias interesantes desde el punto de vista ideológico, filosófico, pero perversas desde el punto de vista de abordar las realidades y las complejidades que tiene nuestro territorio. Creería entonces que, no sé si erré en profundizar en los dos conceptos. Verbigracia, el concepto descentralizado por servicios, apunta a dar algún nivel de autonomía para resolver las necesidades apremiantes
núcleo de Colombia. La segunda pregunta es, ¿qué contraste evidencia usted entre las políticas de descentralización frente a las políticas estatales? Sí, la descentralización debería ir apuntándole cada vez más a la autonomía, al respeto de las diversidades y de las complejidades que tiene cada territorio. Lamentablemente, de los años finales de los 90 a hoy hemos migrado a que las políticas públicas que diseña el gobierno nacional están orientadas a contener el nivel de autonomía del territorio. Entonces ahí hay un evidente, como tú lo expresas en la pregunta, un contraste o un contrasentido entre lo que dice la Constitución, de lo que debe ser los principios de autonomía territorial, a un diseño de políticas públicas concretas orientadas a limitar la capacidad de autonomía del territorio. Verbigracia, de las alcaldías de gobernación, Verbigracia. En el tema de aguas, se supone que el modelo descentralizado por servicios permite una autonomía plena, casi plena, de los alcaldes y gobernadores en la administración de los recursos orientados al saneamiento básico y a agua, es decir, acueductos. Y en el año 2000, el gobierno nacional y 2002 ya implementa plenamente lo que llamaron los planes departamentales de aguas, donde limitaron la aplicación autónoma del recurso por parte del alcalde y gobernador de lo que corresponde a su competencia por Sistema General de Participaciones de los recursos de aguas. Y decían que solo el alcalde tendría derecho a acceder a recursos nacionales si se incluía en un plan departamental de aguas. Y ese plan departamental de aguas lo manejaba el respectivo gobernador con el ministerio. El ministerio tenía una ventanilla o tiene una ventanilla única que autoriza en qué se gasta el recurso o qué no se gasta los recursos de aguas. Entonces, ahí surge una pregunta: ¿dónde está la autonomía entonces del alcalde en el manejo de aguas? Pero no vayamos solamente a aguas, en salud también. En salud, desde las reformas de la ley 1122, de la 1548, ya al alcalde le limitan muchísimo el manejo pleno, autónomo de sus recursos en salud, para quedar todos en una gran bolsa y en un giro directo que administra es el ministerio, ni siquiera el gobernador. El alcalde simplemente queda reducido a administrar la base de datos, que es el SISBEN, que es una base de datos que lo que hace es priorizar, y ese SISBEN migra hacia los beneficiarios de salud. Es decir, a eso se reduce, pero ya direccionar en qué voy a gastar los recursos de salud pública o en qué voy a gastar los recursos de salud subsidiada, tampoco. Es decir, el alcalde no tiene autonomía. Y así en cada una de las líneas. Si uno observa cómo desde el año 95 para acá empiezan a surgir esa clase de normas, son normas claramente atentatorias contra la autonomía del territorio. Pero aún más grave, en la 1176, ley 1176, que hizo una reforma al Sistema General de Participaciones, se creó una figura que es la tutoría o el control que el gobierno nacional puede hacer sobre los recursos del Sistema General de Participaciones. Recuerden que el Sistema General de Participaciones es una distribución de recursos del nivel nacional que recoge el gobierno, pero que pertenecen a las entidades territoriales. No es que el gobierno nacional le entregue ese recurso por bondad al gobierno, a la alcaldía o a la gobernación, sino que ese recurso pertenece de suyo, por mandato constitucional, a cada alcaldía y a cada gobernación. Y en esa norma, después desarrollada a través del decreto 028, se le permite que el gobierno nacional le suspenda el giro de la tercera pregunta que tenemos es: ¿las políticas municipales que permiten la descentralización deben ir acorde a algún lineamiento nacional? A ver, entiendo la pregunta en el marco del modelo de planeación del Estado colombiano. En efecto, por ser un Estado unitario, como lo dice la Constitución, descentralizado por servicios, implica una armonización en los procesos de planeación del Estado colombiano. Y lo desarrolla la Ley 142, que es la ley que establece el marco general de servicios públicos, y la Ley General de Planeación del Estado colombiano, que es la norma que nos dice cómo se planea en Colombia. La planeación en Colombia establece el mandato constitucional también, que el gobierno nacional debe expedir en los 4 primeros meses de su mandato un plan nacional de desarrollo, y ese plan nacional de desarrollo establece las políticas generales que deben implementar
Posteriormente, los alcaldes, al iniciar su periodo, también tienen un periodo para establecer su plan municipal y los gobernadores su plan departamental. Esos planes municipal y departamental antaño eran desarticulados. Desde hace unos años para acá, desde el año 97 para acá, se empezó un proceso de articulación mucho más efectivo. En el año 93, se empezó un proceso de articulación mucho más efectivo, en el que el alcalde, antes de aprobar su plan de desarrollo, debe garantizar que su plan de desarrollo responde a las líneas estratégicas o las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo. Y así mismo el gobernador. Y el alcalde, a su vez, también en las líneas de acción y las estrategias del gobierno que desarrolla el respectivo plan. Entonces se vuelve un proceso de planeación en cascada. El plan nacional debidamente diseñado, con unas líneas estratégicas, con unos planes de acción. El plan departamental, que tiene que ajustarse al plan nacional, y luego el plan municipal, que tiene que ajustarse a las líneas de acción del plan departamental y del plan nacional. Y a su vez, toda entidad pública tiene que tener su plan estratégico. Eso lo definió un documento COMPES, que establece cuál es el modelo de planeación que tiene Colombia. Se llama Nueva Gerencia Pública para el Desarrollo. Ese es el modelo de planeación que tiene Colombia, definido por el documento COMPES. Nueva Gerencia Pública para el Desarrollo. Y ahí establece el modelo de planeación que todas las entidades públicas. A su vez, repito para terminar la idea, cada entidad descentralizada del nivel municipal o del nivel departamental o del nivel nacional tiene que ajustarse a lo que cada nivel central respectivo definió en su plan de desarrollo. ¿Me hago entender? Entonces se vuelve una telaraña de un proceso de planeación lógico bastante interesante. El acueducto, o la Secretaría de Planeación, o la Secretaría de Desarrollo Cultural y de Deportes de cada municipio, tiene que tener su plan estratégico definido de acuerdo al documento COMPES, y ese plan tiene que ajustarse al municipal, el municipal al departamental, el departamental al nacional. Por favor, más pasito. La cuarta pregunta es, ¿cree usted que la descentralización beneficia a ciudades como Cúcuta al afrontar problemáticas como la problemática fronteriza? Sin lugar a dudas. Y no solo a Cúcuta, a todas las entidades territoriales de frontera. Y más allá que las mismas entidades de frontera. Cada entidad territorial tiene una característica y una tipología, verbigracia. No es lo mismo estar administrando un municipio como San Gil a estar administrando un municipio como el Santa Rosa Sur de Bolívar, por las características, no solo la topografía, las condiciones ambientales, las condiciones económicas. Gracias, Sur de Bolívar, el gran problema que tenemos en este momento en esa zona de Santa Rosa Sur de Bolívar es la minería ilegal. Su economía está sobre la base de la ganadería. El modelo de comunicaciones de la zona es muy complicado. San Gil vive del turismo, vive de una microindustrias. Son dos panoramas completamente distintas que además, en el momento de aplicar cualquier política pública, usted encuentra diferencias para abordar cada territorio. En el caso de Cúcuta, pues con mayor, y en el caso de todos los municipios de fronteras, allí existen normas específicas que las hacen diferenciales de todas las demás. Verbigracia. En el tema del combustible. Existen normas que permiten que en cada municipio de frontera se adopte un subsidio que compense un poco la diferencia entre el combustible colombiano con el combustible venezolano. Y ese subsidio que se le otorga al combustible en la zona de frontera tiene un impacto directo en los ingresos territoriales. ¿Por qué? Porque en cada territorio, en todos los municipios de Colombia, tenemos la famosa sobretasa al combustible. Y esa sobretasa me impacta en una forma enorme y muy interesante en todos los municipios de Colombia. Aquí viene a jugar también todo el tema de la estructura tributaria territorial. Y es muy distinto los tributos en Bucaramanga, en Bogotá, al tributo en la zona de frontera. Entonces, sin lugar a dudas, el modelo descentralizado, que debería ir mucho más allá, como lo dicen los teóricos,
de la mera descentralización por servicios a una descentralización mucho más activa desde el punto de vista del modelo de desarrollo de cada municipio. ¿Usted vería un proyecto federal en la realidad colombiana? Creería que aún tenemos diferencias en desarrollo muy grandes en los territorios para poder migrar hacia un modelo federal. Es decir, hoy pretender un modelo federal pues pondría en amplias y profundas desventajas algunas regiones del país que cuentan con el apoyo del gobierno nacional para su subsistencia. Verbigracia. Vamos a la zona del Cauca, a las zonas de Nariño, donde la presencia del Estado tiene que ser permanente, o en las zonas de Chocó, no igual en Antioquia, no igual quizás en los Santanderes, donde ya digamos la economía autónoma del territorio es fuerte, de alguna manera puede, o Antioquia, Cundinamarca, pueden sobrevivir situaciones de dificultades. Chocó no, Cauca no, la costa no, la Guajira no. Es decir, uno diría quizás aún tenemos que recorrer un buen rato por los caminos de la descentralización por servicios, una descentralización un poquito más avanzada. Lamentablemente, en el discurso político en Colombia, en el discurso de la clase política, que es en últimas la clase política la que orienta por dónde va el modelo de desarrollo de un país, en el discurso de la clase política en Colombia no existe nada que esté orientado a si se va a fortalecer o no la descentralización o los modelos de desarrollo locales. Existe mucho discurso, pero en lo concreto, en algunos discursos, pero en lo concreto, en acciones bien pensadas, diseñadas para generar el desarrollo en lo local, no hay nada. La Procuraduría le ha propuesto al país decisiones de fondo en el tema, verbigracia, modificar el sistema general de participaciones, para que un buen porcentaje de lo que hoy se gasta en salud, que en realidad ejecute el gobierno, lo haga el gobierno nacional. Y que a los territorios ese porcentaje de SGP que se distribuye en salud se oriente al fortalecimiento del desarrollo agropecuario e industrial en el territorio. Eso es cambiar el modelo de desarrollo para que la pobreza se resuelva allá, desde el municipio, desde las alcaldías, desde lo más pequeño. Y no lo estamos haciendo como lo estamos haciendo hoy, que el gobierno nacional pretende resolver la pobreza sobre la gracia de grandes proyectos de los ricos, es decir, focalizando los recursos a través de banca de tercer y cuarto nivel en los ricos y no focalizando los recursos en los más pobres, que es en cada rincón de la patria a través de los municipios. Y por último, la pregunta es, ¿cree usted que la descentralización es factible para la realidad colombiana? Sí, estaríamos en un escenario mucho más grave donde no hubiésemos avanzado con la descentralización en el año 86, en 1986 con la reforma. Antes de eso, Repite la pregunta. no, sino que me distraje por Sí, todos nos distraímos con eso. que me estaban regañando por gritar. Apágalo. ¿Cree usted que la descentralización es factible para la realidad colombiana? Sí, sin lugar a dudas, sí, la descentralización Colombia estaría viviendo el peor de los mundos. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente Colombia ha migrado por un camino inadecuado en cuanto a la administración de los recursos de lo público. Aquí los grandes recursos del orden nacional se manejan por intereses de partidos políticos o de senadores o de representantes de la Cámara. Entonces, si usted no tenía en un municipio, el más olvidado del mundo, de Colombia, si usted no tenía un padrino, un parlamentario, un representante de la Cámara, alguien que le diera la mano, usted no tendría posibilidades de salir de la pobreza. Con el modelo descentralizado, todos los municipios del país reciben un dinero cierto para resolver los problemas de agua, de salud, de educación, los problemas básicos. ¿Eso qué implica? Que en cada rincón de la patria, tenga o no tenga parlamentario, tenga o no tenga representación política, en las grandes esferas, tiene un recurso para resolver las necesidades. Y eso se ve reflejado en concreto. Usted recorre cada rincón de la patria y ve las fotos de los años 60 a las fotos del año 2016, 2015, y ve que los municipios han podido resolver muchas de las tareas que tenían pendientes. Quedan muchas por resolver, pero es por el egoísmo que hemos tenido desde el nivel central, es por las limitaciones que hemos tenido desde el nivel central,
pero si les diéramos, por supuesto vigilándolos, por supuesto atentos a que no abusen de esos recursos, les diéramos más recursos al territorio, tenga la certeza que el campesino que está cerca de cómo se invierten sus recursos, que el alcalde, el concejal que está cerca de cómo están sus recursos, hubiésemos migrado mucho más fácil hacia un país con mayor desarrollo. Vea, te doy concreto ejemplos del tema. Cuando los recursos son ejecutados desde el nivel nacional, estudio que elaboró Misión Social en el año del gobierno del presidente Samper, de cada peso que desde el gobierno nacional se designaba para ejecutar en un territorio de la patria, solo 30 llegaban al territorio. De cada 100 pesos, 30 llegaban al territorio. O sea, 70 se quedaban en el camino. Hoy, en un estudio paralelo que se hizo en esa época también, pero con el modelo descentralizado, se encontró que de cada 100 pesos que se ejecutaba por vía de la descentralización, 70 llegaban, 30 se perdían. ¿Ves la diferencia? En el modelo nacional, 70 se pierden. En el modelo territorial, se invierte el tema, se pierden 30, pero se pierden, por supuesto. Ese es un tema que tenemos que resolver, que es otra cosa, el modelo de control de los recursos públicos. Colombia tiene que madurar cada vez más a un modelo de control donde le metamos más gente al tema, le metamos más transparencia al tema, y no solo estemos dependiendo de que el contralor esté atento o de que el procurador esté atento, sino un modelo de control mucho más eficiente en el territorio. En la medida en que crezcamos el modelo de control, sin lugar a dudas cada vez vamos a ser más eficientes y más asertivos en la ejecución de esos recursos. Creería, para concluir tu pregunta, creería que sin lugar a dudas, sin la descentralización, Colombia estaría mucho más postrado de lo que hoy está. Lo estamos, pero estaríamos muchísimo más graves en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.